Saludos, titulamos este vídeo Génesis de humanos y antihumanos, 3 artefactos reveladores número 28. Decir en primer lugar que estamos en el mes de junio del año 2020 en una situación especial que nosotros calificamos como de juicio a la humanidad. Entonces, en este vídeo vamos a tratar otro tipo de gigantismo de otro investigador. Ese es el objetivo de este vídeo que ven aquí, su título. Este vídeo sabemos que va a ser muy controvertido, podemos decir, porque nosotros nos adherimos a la tesis de este canal Wise Up. Y recordamos, para que la persona, si quiere recordar vídeos anteriores de esta miniserie, que pause y lea. Es decir, que nos vamos a ocupar de esta investigación que recomendamos este canal, el canal Wise Up. Y este vídeo, poniendo ese título, pues es el último de hace 2 años. En cambio hay otros 2 vídeos anteriores de hace 3 años. Y nosotros nos encargamos de esta investigación y de este investigador. Entonces, hemos visto en un vídeo anterior la investigación de Matfossil University. Y en este vamos a ver la investigación de Wise Earth en relación con los gigantes. ¿Y qué diferencias hay entre los gigantes del vídeo anterior en relación con estos gigantes? Pues decir que los gigantes de Matfossil University pues son disformes, es decir, no tienen forma específica. Por ejemplo, manos pues no se perciben bien, pero este investigador en el vídeo anterior ya hemos visto que él estudia todo tipo de indicios como venas, arterias, tendones, lo sabe localizar, pero no tienen una forma definida. Pero en cambio pues dan positivo en la prueba de ADN, por tanto se sabe, y él lo explica muy bien en este aspecto, no en otros, pero en este sí, que son pruebas objetivas y que son gigantes. Entonces, en cambio, estos gigantes, que nos va a sorprender mucho más porque todos los hemos visto, pero hemos creído simplemente, nosotros entre ellos, que eran tallas, es decir, realizaciones de artistas, pero nosotros vamos a defender la tesis y la exponemos para que cada cual pues discierna la tesis de que en realidad son auténticos retratos de gigantes del pasado. Entonces, la diferencia, por tanto, es que estos tienen una forma parcial, no están disformes, los de Wise Earth. Y en cambio no sabemos si tienen ADN o no, porque eso no se ha hecho ese tipo de pruebas. Y entonces, en relación con una pregunta, porque nosotros siempre estamos queriendo diferenciar lo que es la naturaleza, es decir, gigantes naturales y gigantes artificiales o híbridos. Entonces decimos que no podemos afinar tanto y saber si, por ejemplo, estas cabezas representan pues auténticos gigantes de una época pasada o no. No podemos llegar a ese punto, pero nosotros ya hemos dicho una serie de criterios. El criterio sería de una época anterior que toda una humanidad fuese de ese mismo tamaño. En cambio, cuando ya ese tamaño es restringido a una élite, pues para nosotros eso es artificial. Eso lo hemos expuesto en el vídeo anterior. Por eso nosotros nos inclinamos más a pensar que los gigantes de Matfossil University, que son disformes, podemos decir, pues pueden reflejar un ciclo anterior antidiluviano y que fuese general. En cambio, pues no nos atrevemos a dar opinión en ese aspecto, pero lo que sí nosotros queremos compartir es que consideramos que son auténticas reproducciones de humanos, es decir, estamos viendo sus retratos y esto es muy sorprendente. Entonces, vamos a ver para que vean aquí, esto es en el Museo de Santiago Tuxtla, en Veracruz, México, donde está esta
podemos decir, en un principio se le puede decir estatua olmeca, porque lo califican como olmeca, pero nosotros decimos que venimos estudiando muchísimos artefactos olmecas, como ya saben, pues nosotros decimos, estas cabezas olmecas no tienen nada que ver con la cultura olmeca. Esa es nuestra opinión desde un principio, no tienen nada que ver, solamente el lugar donde lo han encontrado. Entonces, la pregunta sería, como están viendo, esta cabeza con podemos decir un cuerpo, parecería entonces, le han dicho, lo han calificado a veces como un tipo de esfinge, como están viendo aquí, un tipo de esfinge. Entonces, la pregunta sería, ¿esto es una escultura esfinge que se ha realizado mediante talla, es decir, una obra de arte, o es una huella petrificada de un cuerpo auténtico del pasado reproducido en molde? Nosotros nos inclinamos por esta segunda parte, porque y eso es lo que vamos a defender en este vídeo. Nosotros tenemos que recordar que hace unos 2 o 3 años posteamos en nuestro muro Facebook pues estas imágenes dando esta tesis para que las personas tuviesen interés en este canal y en esta investigación sobre las cabezas olmecas. Tenemos que reconocer que fuimos muy desacreditados y fuimos muy desprestigiados. Se nos decía dijésemos así, con una cierta animosidad. Estos son esculturas en basalto, lo sabemos todos nosotros los que estamos aquí en México. ¿Cómo te atreves a poner esa tesis? Pero nosotros decimos, nuestra investigación es muy profunda. Nosotros sabemos que incluso las piedras como el basalto, etcétera, etcétera, pues en realidad son transformaciones. Y estamos hablando de transformaciones pétreas. Entonces nosotros expusimos esta hipótesis, la hipótesis de que las cabezas gigantes olmecas, que ya acabamos de decir que para nosotros no tienen nada de olmeca, pues la hipótesis de que son petrificaciones y que no son talladas. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues sería, entre otros, porque aquí sobre todo se barajan 2 procedimientos. El procedimiento que se llama lixiviación, que sería una petrificación especial. Y nosotros decimos que debe ser investigada. Entonces aquí tenemos una de estas cabezas y entonces este autor, Weishaupt, pues nos hace saber que nos dice, pues mira, esto no tiene mucho sentido que sea, más bien parece que eso era una persona que tenía una cinta ahí, por eso le dejó esa huella, no una escultura, y vamos a ir viéndolo. Entonces él va, por eso aquí nosotros planteamos en este muro Facebook hace unos 2 años estas preguntas. Dijimos, talladas con martillos de piedra y cincel de cobre en el 1500 a.C., porque eso es lo que se le atribuye a la cultura olmeca, el 1500 a.C. ¿Cómo pudieron con ese cincel de cobre y esas piedras tallar esta maravilla, podemos decir, de escultura? Entonces, y en cambio, la pregunta, formadas en moldes de cabezas reales por un proceso de petrificación de muchos miles de años, antidiluvianas, eso es lo que nosotros nos adherimos, porque pensamos que son demasiado perfectas, entre otras cuestiones, como vamos a ir viendo. Entonces, este autor pues te lo va explicando en 3 vídeos que nosotros vamos a poner para que la persona interesada busque este tema. Nosotros decimos que cada persona debe investigar. Entonces él nos dice que estos cuerpos murieron y fueron ahogados y después se fueron transformando en barro y en ceniza. Y entonces nos dice este autor, yo soy la única persona, y tiene toda la razón, que está diciendo esto en el mundo. Entonces nos dicen cómo la carne se ha transformado en piedra, se ha transformado en un barro fósil, quizás por tecnología. Y entonces también él plantea, no os choca la constatación de que son todas más o menos de un tamaño semejante, porque si fuesen obras hechas por artistas, pues normalmente con ese tamaño tampoco fácil de trabajar, pues podrían haber hecho otras más pequeñas, pero no, son todas más o menos de un tamaño semejante. Entonces aquí nosotros en ese muro Facebook, pues pusimos unas ciertas explicaciones para que la persona pueda entender en un principio algo de lo que son estos moldes. Entonces existe la petrificación cuando las partes sólidas como huesos o caparazones, incluso tejidos, se reemplazan por minerales. Entonces aquí está la cuestión de los moldes. Se obtienen cuando el material que rodea un organismo muerto se solidifica, los tejidos luego se desecan y el molde se rellena con minerales que se endurecen formando una copia exacta de las estructuras externas del organismo original. Y esto puede ser una de esas hipótesis de formación de estas cabezas que se
hayan sido enterradas, se haya producido esa costra exterior como molde, han pasado, los miles de años se ha ido disolviendo el interior, pero se ha ido al mismo tiempo rellenando por líquido y otras sustancias, y formando después, es decir, sirviendo de molde de estas cabezas. Eso es una de las hipótesis. Pues aquí seguimos a uno de estos que nos combatían, dijésemos así, ideológicamente, pues le estuvimos dando esta explicación que cada persona, si quiere, puede volver a leerla, esa explicación más detallada. Y entonces nosotros remitimos a estos dos vídeos de hace unos 3 años de este canal, que los busquen y los vean si tienen interés, pues en esta extraordinaria investigación que nos hace ver el verdadero rostro o el rostro de algunos gigantes del pasado. Y esto es súper sorprendente y nosotros nos adherimos a esa idea y vamos a ir viendo por qué. Porque en el último vídeo, que hará 2 años, el más reciente, pues también decimos que lo busque la persona poniendo el título que tienen aquí, porque esta otra figura es la que a nosotros nos ha hecho dijésemos así, nos ha hecho centrarnos y darle validez a esta hipótesis, porque entonces esta figura, como se está viendo, está en un museo. Aquí se verá parte, a lo mejor, lo verán mejor en nuestro muro de Facebook, estas imágenes, se ve una persona pues está ahí observando el museo. Entonces esto está tomado de ese museo, de esta cabeza gigante, Olmeca, que se dice Olmeca. Pero entonces fíjense el poco sentido que tendría ser una escultura media parte del rostro totalmente muy bien perfilada y la otra parte totalmente deshecha, esa escultura, que parece una escultura abstracta. Eso no tiene ningún sentido. Eso a nosotros nos dice, y nos dice a nuestro discernimiento, que no ha sido esta una obra de arte tallada, sino más bien un proceso distinto, que es lo mismo que nos expone este investigador relevante. Entonces, por detrás de ese rostro, pues esta es la parte que se percibe, que entonces este autor pues te la está explicando, porque te está decodificando las distintas partes, porque esto sería la parte del cuerpo que ha quedado, dijésemos así, fusionado unas partes óseas con otras. Y eso sí es coherente, porque lo que no es coherente es hacer este tipo de estructura que no tiene ningún sentido. Entonces él va estudiando lo que son las osamentas, la parte de la pelvis, los distintos huesos, y te los va encontrando aquí realmente, pero ya fusionados y como producto de una amalgama, porque parecería que ese cuerpo cayó de un modo, y una de las partes de su cabeza, protegida también por el casco, es lo que permitió que se conservase mejor esa cabeza. Entonces él va decodificando todas estas partes. Estas partes corresponderían sobre todo a este tipo posiblemente de hueso del omóplato, y las otras partes los va calificando en esa escultura, porque esa escultura para nosotros no tiene ningún sentido. Esa escultura va viendo también partes de vértebras de la espalda. Estas son las partes, y entonces todo este tipo de superficies pues es la que él va decodificando en estos huecos que van quedando aquí. Vemos totalmente una coherencia en esta investigación. Aquí lo podrán ver mejor las distintas partes en nuestro muro, pues de este investigador relevante. Entonces, lo que para nosotros no tiene ninguna coherencia es que un artista pues realice esta parte que se está viendo totalmente con forma totalmente, dijésemos así, expresiva, de media cabeza, y después la otra mitad, pues sea este tipo de obra. Eso no tiene ningún sentido. En cambio, tiene mucho más sentido que este cuerpo, protegido sobre todo por ese casco, haya caído derribado, sabe Dios su circunstancia concreta, y entonces haya quedado una parte más dañada, sumergida a lo mejor en otro tipo de líquido, algo así, y mientras que esta otra parte pues ha quedado, dijésemos así, más protegida por el casco o bien por el otro tipo de entorno. Entonces esto es coherente, mucho más coherente, y por eso nosotros le damos, nuestro discernimiento nos dice que ningún artista realiza este tipo de obra, pero en cambio sí, si es producto de un tipo de molde que se produzca, es decir, una representación de un cuerpo auténtico realmente. Entonces,
este autor pues nos dice también, y con eso concordamos, que todas estas cabezas, sobre todo las fotos de las originales, pues son las más auténticas, pero que todas las demás que han ido poniendo en distintos museos, muchas de ellas pues nos dicen que son réplicas y son también modificaciones, han ido modificando, y en eso nosotros lamentablemente sabemos que la arqueología oficial elitista pues realmente pues eso es una de las cuestiones que nosotros creemos que realiza, un silenciamiento o un ocultamiento. Entonces estos serían auténticos retratos en molde de auténticos gigantes de este pasado remoto, y vemos aquí cómo trabajan los operarios. Infórmese qué entidad arqueológica de la élite pues son los que primeros acuden y hacen todos estos tipos de trabajos, restauraciones, etcétera, etcétera. Pero entonces este autor pues decodifica, estos son imágenes más originales, más auténticas, porque son de las fotos de ese momento más real de su descubrimiento, más que después lo que se ha ido colocando en museos. Entonces él decodifica, véanlo en estos vídeos, cómo decodifica exactamente toda esta forma, cómo realmente esto eran cascos, cómo deja incluso su huella, incluso con color. Es decir, serían cascos de alta tecnología. Y entonces, como decimos, pues tienen poco fundamento con la cultura olmeca. No vemos rasgos típicos de esa cultura por ninguna parte. Y entonces estas cabezas, las verán mejor en nuestro muro, son muy expresivas porque te están hablando, te están reflejando como el momento de la muerte, y muchas de ellas pues tienen la pupila, porque la pupila tiene una parte más dura que hace que se conserve. Entonces para nosotros más, y ahí llegue por ejemplo estos materiales de relleno pues dejen esa oquedad. Entonces son muchos detalles que para este autor y para nosotros también le damos verosimilitud a estas imágenes. Tenemos la fortuna de ver auténticas cabezas de gigantes. Imagínense el tamaño, imagínense, por eso, pero en estos gigantes nosotros quizás nos atrevemos más a considerarlos naturales de ese ciclo anterior, debido a su tamaño, pero tampoco podemos saberlo al 100%, porque diferenciándolo de una hibridación, no podemos tampoco llegar a ese punto de afinamiento de nuestro discernimiento, porque necesitaríamos conocer muchos más datos. Pero en lo que sí estamos bastante convencidos es de que esto no son obras realizadas por artistas en piedras de basalto, sino más bien producto de transformaciones en moldes y petrificaciones y de cuerpos reales que en su origen estuvieron andando en esta dimensión. Nosotros vamos a terminar aquí recordando pues nuestras tesis generales, decir que nosotros en este momento actual somos el centro de nuestra dimensión. No sabemos si estos gigantes pertenecieron a un ciclo anterior en el cual ellos serían pues el centro de la dimensión, ¿no? Eso no podemos saberlo, pero sí sabemos que nosotros sí somos nuestro centro actual y no somos producto de ningunos dioses creadores. También que sabemos que nosotros creemos que todos son ciclos, y en ciclos pasados posiblemente hubo humanidades diferentes que fueran como centros de esta dimensión, sobre todo en los gigantes que está decodificando el otro canal de el ADN en barro fósil de Math-Fossil University. Y también seguir alertando de que en nuestra dimensión existe desde siempre una infradimensión cortesa, que son entidades humanoides animalescas que siempre influyen en nuestra dimensión parasitando al ser humano, y que ahora mismo y en este preciso momento que hacemos en esta fecha este vídeo pues es cuando están poniendo toda la carne en el asador, y la persona debe ser consciente y despertar al máximo y proteger su integridad física y sobre todo espiritual. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento,